uso del término evangélico corresponde a un anglicismo de evangélico y que fundamentalmente describe a una facción, a uno de los rostros del mundo protestante. El mundo evangélico, en su cronograma de origen, tiene una gran deuda con el movimiento wesleyano y a su vez con las iglesias históricas. En este sentido, en sus concepciones teológicas está fuertemente anclada a los presupuestos reformados ya referidos en esta conferencia: la sola fe, la sola gracia, la sola escritura. Estos principios son ratificados en el movimiento evangélico. No obstante, incorporan un elemento diferente, y esto es fruto, un sustrato de la influencia pietista. De allí que surgen todos los movimientos evangélicos, surgen de la influencia que generó los movimientos pietistas, el movimiento moravo, particularmente a través del liderazgo del conde von de Zinzendorf, entre otros. Tenemos que reconocer que, no obstante aquello, a toda esa influencia pietista, los movimientos evangélicos son nietos de la Iglesia anglicana, que el movimiento evangélico o evangelicalista es primo hermano del pentecostalismo, que el movimiento evangélico, aunque lo desconozca, tiene mucha deuda con esa dimensión reformada de la Iglesia, pero también fuertemente avivamentista. En este sentido es una mezcla, un mix que incorpora esos elementos ya referidos. El distintivo fundamental de esta línea protestante la configura, como ya expresé, esta teología y práctica pietista y avivamentista. Por tanto, el acento está puesto en la necesidad de encontrar salvación mediante la sangre de Cristo para el perdón de los pecados y la seguridad de la redención eterna. De allí que este enfoque evangelizador y conversionista es de prioridad número uno. Lo van a notar que en todas las iglesias de orden evangelicalista hay un fuerte acento salvacionista o conversionista. Por un lado, el enfoque evangelizador, y ahora una vida de santidad influida principalmente por los movimientos de santidad. Vale decir que aquí la santidad está interpretada fundamentalmente a partir de una experiencia personal, en ese sentido muy parecido al movimiento pentecostal, con una distinguida o marcada diferencia en torno al fenómeno de la glosolalia. No obstante, pone un acento fuerte en la necesidad de experimentar la presencia del Espíritu Santo o el bautismo con el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, se distingue en esta nueva etapa por una preocupación social, progresista, política, que de alguna manera, aunque logró en los primeros momentos del avivamiento wesleyano transformaciones profundas, dícese de transformaciones profundas, abolición de la esclavitud, cambio de las condiciones sociales y educativas de los niños que trabajaban en las minas 14 horas diarias, fueron liberados de esa condición para tener la oportunidad de educarse, y para eso se inventaron las famosas escuelas dominicales con Roberto Ricketts. De otro lado, una fuerte intencionalidad o dedicación
a la promoción de los más pobres. En nuestra metodología de trabajo pastoral incorporamos fuertemente, no solo en discurso, pero en términos del discipulado, en términos de la enseñanza, en términos de lograr el crecimiento, dícese, espiritual de los adherentes al mundo evangélico. Hacemos todo un esfuerzo pastoral por guiar a nuestros feligreses en ese proceso conocido como la santificación progresiva. Toda nuestra metodología pastoral, liturgia, predicación, discipulado, consejería, es tendiente a formar a los feligreses en el camino de la santidad. Ahora, debo hacer una distinción. Que aunque hablamos del concepto de santidad, creo que hemos perdido algunos elementos que son distintivos de nuestra tradición wesleyana. Juan Wesley decía que no conozco otra santidad que no sea social. Mi lectura particular es que hemos puesto un énfasis significativo en nuestra tradición pastoral en torno a esa vida de piedad personal o entre comillas individual. Y hemos aislado de esta la construcción de una santidad de orden social, que involucra, como bien había referido en este curso en sesiones anteriores, y lo ha citado Brouwer, involucra el fenómeno de la justicia social o el trabajo en pro de la justicia social, que va más allá de una propuesta asistencialista, que es la que adoptó esta concepción pietista de la santidad en su trabajo pastoral. Aun cuando en nuestra tradición, como tal, la tradición es mucho más progresista y hay evidencias muy concretas de justicia social. Y luego, en términos de generar una comunidad diferente, nuestro trabajo pastoral supone articulación de acciones de base, trabajo comunitario, asentamiento, igual que el movimiento pentecostal y las iglesias históricas, el asentamiento de nuestras comunidades en medio de las comunidades marginales, de las comunidades más pobres. Y eso no de discurso, sino más bien, como John Perkins lo diría en el libro Justicia para Todos, como una expresión genuina de inserción, de encarnación, en pro de lograr una transformación. De ahí que hemos incorporado fuertemente, en el caso de la Iglesia de Nazareno, como un eje transversal, la expresión de la compasión, o de lo que también se conoce como la diaconía, en pro de lograr una transformación desde nuestras bases comunitarias. Ahora, misionalmente, nos vemos abocados o desafiados por la necesidad de experimentar cambios profundos. Quiero traer a colación un principio relacional de Wesley. En todo lo que es fundamental, es necesario preservar la unidad, el amor. En lo secundario, pues, vamos con igual espíritu a respetarnos, vamos a establecer los acuerdos necesarios, pero ya entrado este siglo XXI, oiga, no se justifica en ninguna manera las atomizaciones, las polarizaciones, las separaciones, divisiones. De Wesley aprendemos que hasta los últimos días de su vida quiso mantenerse dentro de la Iglesia Anglicana. Es parte de ese espíritu tendiente a preservar la unidad. Ahora, qué importante es esta actitud en aras de preservar la unidad del pueblo cristiano,
como bien se había expresado anteriormente, recordando que antes que nada somos parte de la Iglesia Universal y de ahí la necesidad de preservar este espíritu o esta actitud de ecumenicidad. No cabe y no hay justificación alguna para seguir dividiéndonos, para mantenernos separados. Si el cuerpo de Cristo es uno solo y una es la esposa, estamos haciendo de Cristo un sujeto adúltero teniendo demasiadas esposas. Hay una sola iglesia y esa es la iglesia de Cristo, que se expresa en múltiples tradiciones teológicas, iglesias, pero al final de cuentas una sola iglesia. Es parte de ese carácter wesleyano de ser iglesia, el mantener el sentido de unicidad, universalidad, de catolicidad, pero bajo ese espíritu tendiente a cuidar nuestra unidad. En este tiempo es necesario el que aprendamos a desarrollar una cultura de diálogo entre nosotros. Y no solamente entre el mundo protestante, sino con otras expresiones religiosas. Hemos expuesto cuáles son nuestros distintivos teológicos y nos hemos dado cuenta de no solo suaves diferencias, sino diferencias de fondo en algunos tópicos. Mas, sin embargo, es imperioso el establecer acuerdos de cooperación. ¿Cuáles son los elementos fundamentales sobre los cuales debemos preservar la unidad? Esa será la agenda que necesitamos desarrollar próximamente. Que Dios nos ayude a mantener en alto este espíritu de diálogo, de colaboración, de cooperación, para lograr articular la misión de Dios y preservar este distintivo particular de la Iglesia como un solo cuerpo.